Los avances científicos y tecnológicos introducidos en la medicina transfusional han permitido conocer que las diferentes propiedades antigénicas e inmunitarias que posee la sangre son únicas en cada individuo, lo cual esto ha permitido muchos avances cada vez más seguros en las transfusiones sanguíneas, trasplantes o donación de tejidos. Como todos sabemos, el grupo sanguíneo ABO continúa siendo el grupo de mayor jerarquía relacionado con la práctica transfusional. El sistema ABO y anticuerpos fríos. Como ahorita tenemos un paciente que nos llega muy comúnmente a los establecimientos de salud, a la unidad de emergencia, normalmente una historia de haber consumido durante muchos años bebidas alcohólicas, probablemente con un diagnóstico de sangrado tubo digestivo superior, no es la primera vez del cuadro, anteriormente ya se había transfundido, paciente hipertenso, pero qué bien que nosotros tenemos en el Hospital del Seguro Social a gente preparada en la emergencia, en el banco, que estabiliza al paciente e incluso se traslada hasta un hospital de mayor jerarquía como es el Hospital Médico Quirúrgico. Entonces, le damos respuesta y ¿qué sucede después? ¿Qué tenemos con el grupo ABO? Porque es importante que le prestemos atención al grupo ABO y en este caso también a los anticuerpos fríos. Sí, buenas. Como les decía, el sistema ABO y anticuerpos fríos, los eritrocitos poseen moléculas en la superficie que funcionan como antígenos y estos se clasifican en diferentes sistemas. Entre ellos está el ABO, el RH, el ERIS, KIR, DUPI, KEL y el MNS. Pero también están agrupados 250 antígenos en 26 sistemas. Los antígenos del sistema ABO son histosanguíneos porque en ellos es el grupo, así como lo dijo la doctora anteriormente, son el grupo de antígenos de importancia médica, más importante, ¿verdad? Y son los más inmunógenos de todos los antígenos sanguíneos. Una incompatibilidad sanguínea del grupo sanguíneo es la causa de muerte más común en una transfusión, es lo que estábamos hablando previo a la presentación. Los grupos del sistema ABO, como todos los conocemos, son 4. Es el grupo A, el grupo B, el AB y el O. Y la determinación del antígeno está dada por una secuencia de oligosacáridos. Sus moléculas van a cargar glicoproteínas y glicolípidos expresadas en la superficie del glóbulo rojo. Y estos van a ser codificados en lugares o en locus del ABO con 3 formas alélicas, pues el A, el E y el O. Y fenotípicamente dice que el grupo O es el más frecuente a nivel mundial. Y aquí este cuadro es que todos aquellos profesionales que estamos en el área de banco de sangre tenemos que tenerlo en conocimiento como si fuera algo muy importante. ¿En qué sentido? Porque aquí nosotros tenemos que saber cómo actuar ante una emergencia, qué componente no tengo y qué componente puede suplir esa necesidad. Como por ejemplo, el grupo A tiene anticuerpos anti-B y tiene antígenos propios de él, que son A. El grupo B tiene anticuerpos A y antígenos B. Y el grupo AB no tiene ningún anticuerpo, pero sí tiene antígenos A y B. Y el grupo O, él es lo contrario, sí tiene anticuerpos que son anti-A y anti-B, pero no posee antígeno en la superficie del glóbulo rojo. Así, de forma simplificada, puedo decir de que si yo soy del grupo A, no me pueden poner sangre de tipo B porque tengo una respuesta inmunológica anti-B. Si yo soy del grupo B, no me pueden poner A porque generaría una respuesta inmunológica ante el grupo A. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Por eso es que de la importancia que esto lo tenemos que nosotros manejar de la mejor manera para poder responder ante una emergencia, ¿verdad? Claro. Si no tenemos en nuestro banco de sangre del grupo A de algún paciente, entonces tenemos que irnos al isogrupo, que sería un grupo O, ¿verdad? Que sería O positivo o un O negativo. Pero en abundancia sería más que todo el O positivo. Y aquí en esta otra diapositiva creo que está mejor explicada en la ilustración que hemos manifestado, y ponemos que está el glóbulo rojo del grupo A, ahí aparece que su antígeno es el A, y el del B, el antígeno en la superficie del glóbulo rojo es B,
Y el AB, los antígenos son A y B, y en el O no tenemos ninguno. Entonces, por eso se dice que los anticuerpos anti-A y anti-B de las personas con grupos sanguíneos A y B son predominantemente de tipo IgM, y los del grupo O son de tipo IgG predominantemente. Tanto los anticuerpos anti-A y anti-B del tipo IgM como los del tipo IgG aglutinan los eritrocitos principalmente a temperaturas ambientes, ya sea de 20, 24 grados centígrados o por debajo de ellos, ¿verdad? Y eficientemente lo van a hacer cuando van a activar el complemento a 37 grados centígrados. Los anticuerpos contra EO, así como tenemos antígenos, también tenemos anticuerpos en nuestra sangre, ¿verdad? Entonces, la sangre está compuesta por elementos celulares y plasma en la que se encuentran disueltas las sales y proteínas, como cuáles, la albúmina, el complemento y globulina. Existen 3 tipos de globulinas, la alfa, la beta y la gamma globulina o anticuerpos. A los anticuerpos se pueden clasificar en 2 tipos o en 2 grupos, que serían anticuerpos fríos y también los anticuerpos calientes. De hecho, estábamos hablando, ¿no? Previo a la charla de que en nuestro país nosotros no producimos hemoderivados, Sí. que en otros países el plasma se colecta y del plasma se obtiene industrialmente la albúmina, las globulinas, el factor 8, el factor 9, y en este caso un elemento que nosotros utilizamos durante la pandemia fue el plasma convaleciente porque nosotros queríamos que tuviera anticuerpos contra el COVID-19, ¿no? Exacto. Entonces, los anticuerpos fríos, dice que estos son anticuerpos IgM que tienen la peculiaridad de activarse o reaccionar mejor con su antígeno correspondiente a temperaturas menores de 37 grados. Por ejemplo, un intervalo de 4 a 30, y por ello el nombre de crioglobulinas. Se hallan normalmente en el suero y cuando su amplitud térmica aumenta, pueden causar hemólisis. Y también esto más que todo se da cuando va acompañado de un título muy elevado de anticuerpos en el suero. Pero cuando este título está aumentado y la amplitud térmica está también elevada, esto más que todo se va a relacionar con respuestas inmunológicas policlonal a virus. Y también puede haber efectos secundarios a una neoplasia, como por ejemplo linfomas, leucemias linfoides crónicas, linfanodopatías, angioinmunoblásticas u otras neoplasias linfoides, ¿verdad? Y una respuesta a una infección puede ser por parte de a un micoplasma pneumoniae, citomegalovirus, VIH, nucleosis infecciosa. Y también tenemos que estar a veces por historia de enfermedades de linfoproliferativas o del colágeno que sugieren una anemia hemolítica autoinmune, ¿verdad? Que hoy en la actualidad casi es como muy frecuente que se estén dando este tipo de anemias hemolíticas. Ajá. Y también historias transfusionales previas o antecedentes gestacionales que indican la presencia de los anticuerpos. En este sentido, por eso que siempre nosotros en Banco de Sangre es bien importante conocer la historia clínica del paciente. Y de ahí el complemento, ¿no? Del personal de Banco de Sangre, como el personal clínico, médico, el especialista, es la importancia de la historia clínica, los antecedentes, porque en este caso era un paciente que nos dice que había sido anteriormente politransfundido. Exacto. Y las formas idiopáticas ocurren con mayor frecuencia en personas de edades avanzadas, sin que exista predominio del sexo. Aquí donde, más que todo en el tipo inverso, ¿verdad? A veces, conforme la edad, también, digamos, en un recién nacido, pues no se le puede hacer un tipo inverso, y también a las personas de edad de 65 años en adelante, con más frecuencia de 80 años, pues hay una disminución de los antígenos, ¿verdad? Y de los anticuerpos. Pacientes politransfundidos con anemias dependientes de transfusiones, ¿verdad? Enfermedades de células falciformes, y lo que está bien común ahorita, ¿verdad? La insuficiencia renal o la mielodisplasia. De hecho, los pacientes con enfermedad renal son una de las principales poblaciones que nos toca politransfundir a veces cuando no tenemos acceso al resto de medicamentos, ¿no, doctora? A la eritropoyetina, exactamente, el otro tipo de medicamentos. Y también tenemos la contraparte, que serían los anticuerpos calientes, que estos son autoanticuerpos antieritrocitarios, también conocidos como anticuerpos calientes. Estos van a ser de clase IgG, diferente a los fríos, que son IgM, ¿verdad? Y que ellos van a activar mejor a temperaturas de 37 a 40 grados.
muy raras, muy raramente pueden ser otro tipo de inmunoglobulina, ¿verdad? Como la A o la M, ¿verdad? Pero en la mayoría son del tipo IgG. Y se detectan en el suero del paciente mediante técnicas especiales como calor o disolventes orgánicos. Aquí donde entra la famosa técnica que se llama absorción y elusión, ¿verdad? Que eso es donde el glóbulo rojo se extrae el anticuerpo que está dando el problema, que no está en el glóbulo rojo, que está bien débil la reacción de su antígeno, y por eso es que se puede eludir o separar de los determinantes antigénicos del hematía. Ello permite determinar una mejor especificidad tanto en el eluido como en el suero y diferenciar los anticuerpos que están dando el problema de los anticuerpos. Y ahorita vamos a hablar sobre la tipificación ABO. La tipificación ABO está compuesta por dos pruebas, la prueba directa y la prueba inversa. La prueba directa, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros ahí? La presencia o ausencia de los antígenos del sistema ABO en los glóbulos rojos, utilizando sueros comerciales anticuerpos anti-A, anti-E, anti-AB y anti-D, así como está ilustrado. Estos son sueros monoclonales comerciales. Y está, cuando lo hacemos en tubo y usando una tarjeta, ¿verdad? Que ya traen en la tarjeta incluido el anticuerpo. Imagínate que qué maravillosa la ciencia, ¿no? Y los avances científicos, porque antes era, pongámosle sangre a este soldado que está en la guerra, de este otro que está en la paz, a ver qué pasa, a ver, a veces no le pasa nada, ¿no? Pero ahora tenemos toda una ciencia y tecnología, ¿no? Que nos permite hacer estas pruebas con especialistas entrenados. Y también vamos a hablar sobre la tipificación o la prueba inversa. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a estudiar? La presencia o ausencia de los anticuerpos naturales del sistema ABO en el plasma utilizando células con fenotipos conocidos, como son las células A1 y la B. Entonces ahí también en la imagen estamos mostrando que los dos tipos de células comerciales, ¿verdad? De fenotipos conocidos, y donde se pueden implementar en la tarjeta, donde dice A1 y B, y también la de cloruro de calcio. Esta ilustración nosotros la traemos porque pues todos aquellos que hemos tenido una discrepancia, pues la primera reacción es, ¿qué me está pasando? Claro. Y esto, qué raro, ¿verdad? Entonces, y ponemos diferentes tipos de gestos o de reacciones, ¿verdad? Se podría decir. No imagina más que si está solo en el turno. Ajá, exacto. Si no tenemos. A veces un fin de semana, un día feriado, no está el que tiene más experiencia y de repente le pasa esto. O casualmente mi primer interinato, ¿verdad? Entonces, y no encuentro qué hacer. Entonces, ahí donde tenemos ese inconveniente. Y esta otra imagen es como para ilustrar que uno de los dos. La de uno de los dos personajes, uno es simbolizando como si fuera el tipo directo y el otro el inverso. Uno lo mira de diferente y el otro lo ve de diferente. Entonces, no, y tiene que concordar los resultados, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar sobre más que todo las discrepancias ABO. A nadie, como le estábamos diciendo, ¿verdad? A nadie nos va a gustar las discrepancias, porque es algo que tenemos que resolver antes de una transfusión. Claro. Por lo menos tenemos que definir el grupo sanguíneo de la persona. O sea, tener claro y decirle al médico, doctora, yo la sangre que le traigo es del paciente y es del grupo A. Pero no le voy a decir que, doctora, que a mí me salió A en el directo y en el inverso me sale AB. ¿Verdad? Entonces me va a decir la doctora, y entonces que enfrente el paciente le va. el paciente, ¿verdad? Y si es una máxima urgencia. Así es. Entonces, siempre que hay diferencias entre los resultados, hay una discrepancia. Puede ser entre la metodología que estemos utilizando, entre las pruebas que nosotros tenemos en cada establecimiento, o entre personas, ¿verdad? Que es lo que se puede dar mayormente y que puede suceder, ¿verdad? Y por eso es importante, yo creo que nosotros, igual como Red Nacional, pero el Seguro Social tiene muy claro el fortalecimiento de los estándares de calidad y los sistemas de gestión de la calidad para que estos sesgos que pudieran ocurrir, estos errores sistemáticos entre la metodología o de reactivo o de equipo a veces que se pueden descalibrar,
entre las pruebas, poco a poco vayamos cerrando esas brechas y realmente nosotros, como personal de banco de sangre, estemos totalmente garantizando sangre segura. Sí. Y aquí viene el concepto de que una discrepancia veo. Es cuando ocurre una incompatibilidad entre los resultados observados en la prueba directa y la inversa. Siempre tenemos que recordar que tiene que coincidir los resultados de la prueba directa con la prueba inversa. Y tenemos que estar de acuerdo con ambas pruebas. No le voy a dar prioridad a la directa porque tiene los antisueros y a la inversa no le voy a hacer mucho caso y voy a decir, no, me voy a dejar guiar por lo que dice la directa. No, tiene que estar esa coincidencia entre ambas pruebas, ¿verdad? No pesa una más que la otra. Y aquí dice que toda discrepancia ABO debe ser aclarada antes de la liberación de los resultados para definir el grupo sanguíneo. Esto es bien importante. También es lo que le estaba comentando ahorita aquí a los doctores, que aquí nosotros tenemos que saber, si no logramos solucionar la discrepancia, entonces nosotros podemos ir donde el doctor o la doctora y decirle, doctora, yo todavía no he aclarado la discrepancia, pero le doy esta opción. Si el paciente está desangrándose en la sala de urgencia o de emergencia, ¿verdad? Entonces, le podemos poner grupo o RH positivo o RH negativo, ¿verdad? O sea, eso le va a salvar en el momento la vida al paciente, ¿verdad? Mientras yo resuelvo la discrepancia. ¿Verdad? Pero ya ahí es como ya tener esa comunicación directa con el médico y expresarle también. La mayoría de causas de las discrepancias, más que todo es por error técnico. Pero aquí también tenemos que tener nosotros bien en cuenta que tenemos que saber los antecedentes clínicos del paciente, las edades, por lo que mencionábamos, ¿verdad? Un recién nacido, un adulto mayor, también si tiene alguna enfermedad degenerativa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener eso bien presente. Y cuando es errores técnicos, más que todo es por el uso incorrecto de efectivos. Aquí, ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros ya lo hacemos mecánicamente y solo agarramos el set de células A o B, pero dentro de ellos hay un insert y tenemos que fijarnos en la fecha de caducidad, tenemos que fijarnos también cómo tenemos que almacenarlo, ¿verdad? Las condiciones que tienen que estar almacenadas y del procedimiento también. La identificación incorrecta de la muestra, más que todo cuando nos llegan las muestras desde los servicios, ¿verdad? Tanto del área de emergencia como de las personas que están hospitalizadas. Otra de las causas podría ser el error de interpretación o transcripción de resultados. Esto más que todo cuando nosotros estamos haciendo nuestra metodología en la forma manual, ¿verdad? Que nos podemos ya equivocar al momento de transcribirlo en la computadora para liberar ese resultado. Y la falla de adicionar el reactivo, más que todo, que a veces sí le pusimos células a 1 y B, pero se nos olvidó agregarle el suero a esas para que llegue a darse la reacción antígeno-anticuerpo. Otra de las causas, más que todo, sería la contaminación bacteriana de reactivos o la hemólisis de estos. Todos tenemos conocimiento que unas células hemolizadas no las tenemos que utilizar porque ahí es donde nos van a dar errores también o causas de una discrepancia. La super o subcentrifugación significa que a veces hay ciertos tiempos y revoluciones que tienen que tener las centrífugas y que no tienen que sobrepasar sobre eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado porque puede ser que alguien llegó, lo puso y lo cambió y no avisó, ¿verdad? Y después llegué yo y lo usé con otras revoluciones de las que no tenía que ser. Y los tubos de vidrio mal lavados, con resto de detergente. Y en los equipos no calibrados, ¿verdad? Que nos pueden dar también ese tipo de errores de discrepancia. Pero las discrepancias pueden ocurrir por dos causas. Unas es adquiridas y las heredadas, ¿verdad? Las adquiridas puede ser por medio de transfusiones, en este caso los pacientitos renales, ¿verdad? Que son politransfundidos. Las embarazadas que van a disminuir la expresión del antígeno A y B. Los pacientes con trasplantados, ¿verdad? Enfermedades como leucemia que van también a disminuir la expresión del antígeno A y B.
Y las heredadas como el quimerismo, ¿verdad? Que es cuando en los embarazos de gemelos, que ahí se puede dar una doble población en más de un cigoto. Y también puede haber una débil no expresión del antígeno A y B, y también una débil no expresión del antígeno H, ¿verdad? Lo importante, como le veníamos recalcando, es conocer la historia del paciente, la edad, debemos saber de quién se trata, cuál es la sintomatología y el diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Para poder irnos guiando nosotros a ir sabiendo cómo movernos con de la discrepancia. Pero también eso, también tenemos que tener bien en cuenta que si tenemos una discrepancia por la muestra que nos llegó de servicio de emergencia o de hospitalización, no solo quedarnos con eso, sino que nosotros tenemos que ir a tomar una nueva muestra, ¿verdad? Al servicio donde está el paciente. Tenemos que verificar que él sea, si está consciente, pues preguntarle, ¿verdad? Y si no, apoyarnos de los profesionales de enfermería y que nos digan, sí, él es el paciente que se anda buscando. Y tomarle la nueva muestra, porque ahí ya voy a estar consciente que yo tomé la nueva muestra y si me vuelve a dar la discrepancia, sé que es el paciente. O sea, no hubo un error ahí en la toma de muestras. Y las cuatro principales causas de discrepancia pueden ser por la prueba inversa con reactividad débil o ausente. Esto significa que los anticuerpos van a estar ausentes o débiles. También otra vez puede ser la prueba directa débil o ausente, y aquí es lo contrario, es la ausencia o la poca cantidad de antígenos. Y la reactividad extra de la prueba directa es cuando hay presencia de anticuerpos pegados a los glóbulos rojos, ¿verdad? Que es lo que les dije, que es la técnica de elusión y absorción. Y la reacción inespecífica, ¿verdad? Que pueden surgir ahí. Y otra de ellas es la reactividad extra en la prueba inversa, que aquí es más que todo por anticuerpos irregulares con aquellos pacientes que son politransfundidos, ¿verdad? Que pueden ir adquiriendo diferentes anticuerpos por cada evento de una transfusión. Y unas soluciones para aclarar las discrepancias, aquí tenemos que saber qué es lo que tengo de más, qué es lo que me sobra en nuestras pruebas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la tarjeta, los problemas en el suero plasma se debe a la ausencia de anticuerpos del sistema ABO o anticuerpos irregulares como el anti-A1 o o a los anticuerpos irregulares fríos. Y los problemas con los hematíes, la formación del fenómeno del reloj, que más que todo se da en esto en tubo, aquellos que ya hemos tenido eventos con este tipo de fenómenos, pues en el área de hematología, cuando hemos estado en hematología, pues también es algo que nos saca bastante carrera, ¿verdad? Y eso puede dar también el problema en banco de sangre. También los antígenos débilmente expresos, antígenos A o B debilitados, las transfusiones o también los trasplantes de médula ósea recientes. Una poliaglutinación y el quimerismo, que como les dije, ¿verdad? Que es cuando hay embarazos gemelares. Y un TAT positivo, que los niveles de IgG están altos en un recién nacido, que eso también puede darnos un problemas de discrepancia. Pero si ustedes saben, hemos hablado que son subgrupos, ¿verdad? Los subgrupos son genes variantes que llevan a la expresión disminuida de un antígeno o de los antígenos en la membrana del glóbulo rojo. Los subgrupos del A son aproximadamente el 80% de los individuos del grupo A o del grupo AB son A1 y el 19% son A2 y el 1% son de otros subgrupos del A débil, tales como el A3, el AIN, el AM, el AX y el AY, y hay muchos más, ¿verdad? Y los otros subgrupos del B son como el B3, BX, BMOS y el BL, que ellos son los que dan en sí los problemas de discrepancia. O sea que, aunque yo tenga el grupo A y me quieran transfundir una unidad del mismo grupo A, puede ser que en esos subgrupos yo tenga esa discrepancia, o sea que ahí haga una reacción inmunológica. Exacto. Y las discrepancias en el tipeo inverso, estas se van a asociar a las reacciones inesperadas en el tipeo inverso, a reacciones débiles o falta de anticuerpos. ¿Y cuál es la solución que nosotros vamos a tener? Es se puede resolver resaltando las reacciones débiles o sin reacción mediante la incubación del suero del paciente con las células A1 y B a una temperatura
de ambiente de 15 a 30 minutos, ¿verdad? Si no hay ninguna reacción después de esta centrifugación, la mezcla del suero y las células se va a incubar a 40 grados durante 15 o 30 minutos. Aquí, si nosotros estamos buscando anticuerpos fríos, entonces la temperatura va a bajar de temperatura ambiente a 4 grados, ¿verdad? Porque ese es donde ellos se manejan mejor. Y lo mismo con las discrepancias en el tipeo directo. Esto se asocia con reacciones inesperadas en el tipeo directo debido a reacciones débiles de un antígeno o porque no está presente. ¿Y cuándo puede estar eso? Cuando sea un subgrupo de A o B, que es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Por eso es bien interesante saber cuáles son los subgrupos de ambos antígenos. Leucemias pueden debilitar un antígeno A o el B1. Un B adquirido también, ¿verdad? Que se puede, por transfusiones lo podemos adquirir o por cualquier otro tipo de patología. Y las transfusiones de grupos diferentes a trasplantes de células progenitoras hematopoieticas con diferencia de grupos ABO. Eso también nos puede dar esa discrepancia, porque si le transfunden a un paciente, ¿verdad?, con células diferentes del grupo del receptor, entonces ahí puede a la larga darle un problema de discrepancia. ¿Y la solución cuál sería? ¿Verdad? Lo mismo, siempre llevar a temperatura los antisueros y a temperatura ambiente por 15 a 30 minutos. Los subgrupos que causan las discrepancias del grupo pueden resolverse mediante estudios de elección y absorción, que es lo que les he venido mencionando, ¿verdad? Esas técnicas, pues, no todos los bancos de sangre lo tienen. Según tengo conocimiento, parece que lo tiene el hospital de niños sin Hamilton. Por lo que yo tengo entendido, creo que es el único que lo tiene. Y el fenómeno del B adquirido puede resolverse mediante una disminución del pH del antisuero monoclonal hasta llegar hasta 3. Y el anti-B en el suero de las personas B adquirido no aglutina con los glóbulos rojos autólogos, o sea, un autocontrol negativo. El estado secretor de una persona puede resolver el B adquirido y la saliva de la persona B adquirido contiene sustancias A en vez de tener sustancias B. Y el suero de una persona B adquirido contiene sustancias A. La alta concentración de las sustancias A, o sustancias B, ¿cómo las podemos eliminar? Mediante el lavado de glóbulos rojos, ¿verdad? Con solución salina, que eso es lo que se hace previo al estudio de elución y absorción. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando C. Sánchez. Un saludo en especial a los compañeros que nos están viendo en Sonsonate, ¿verdad? Sí, están conectados, se reportaron en el chat, aquí estamos. Y muchas gracias a todas las demás personas, colegas, compañeros, profesionales que se conectan para esta ponencia. A mí prácticamente me toca dar el resumen de lo que la doctora muy bien explicó y el licenciado Trinidad lo desarrolló también en la parte técnica excelente, de lo que nos sucedió, bueno, de hecho lo que me sucedió a mí. O sea que usted es uno de los actores de este caso que nos han presentado. Lo que acababa de mencionar, ¿verdad? Que un festivo, 2 de enero, 8 de la noche, el licenciado Sánchez solo en el banco de sangre, y bueno, llega, para empezar llega el tipeo del paciente, ¿verdad? Con la petición de una transfusión del glóbulo rojo. Era de máxima urgencia, porque tenía un sangrado de tubo, un sangrado de tubo digestivo, más anemia. Y bueno, lo que se hace normalmente, ¿verdad? Cuando más llega un estudio de este tipo, voy a hacer el tipeo, con lo que contamos nosotros, por lo menos en nuestro banco. Claro, claro. Porque trabajamos con el equipo Saxo y el equipo Swing, que son equipos automatizados en el área de control de sangre. Al finalizar el tipeo, da la incongruencia que, como podemos ver en la imagen, bueno, no sé cómo podemos señalar ahí, doctor. Con el ratón se puede. No. Bueno, las primeras 3 pocillas, ¿verdad? De color azul,
amarillo, y el que dice debe, El grisito. ajá, el grisito, porque no sé si alcanzan a leer hasta ahí las letras, pero sería el tipeo directo, esas primeras tres, ¿verdad? Que sería el A, el B y el RH. Si nos fijamos en la reacción, es un A positivo, ¿verdad? Porque, bueno, para los que no entiendan también algo más técnico, sería que si está la reacción en el azulito, por ejemplo, la línea arriba, ha habido una reacción positiva, ¿verdad? En el B, que es el amarillo, la reacción no hay, porque se ha ido todo al fondo en la centrifugación, ¿verdad? Entonces está abajo. Y en el RH está positivo, porque hay una reacción arriba, entonces significa que es un positivo. Ahora, el pocillo blanco es el control de la tarjeta, que nos da pase de que la tarjeta está bien, o que ese lote de la tarjeta está funcionando. Porque si estuviera positivo, hay que buscar otro lote y otro proceso. Entonces está bien. Los dos últimos que dicen A1 y B son el tipeo inverso, que es lo que está explicando el determinado. Acá, si el paciente es A positivo, no nos tiene que aglutinar en A, ¿verdad? Tiene que aglutinarnos en B, porque el A tiene anticuerpos contra B, que es lo que explicó el licenciado. ¿Pero qué sucede aquí? No. En ninguna de las dos da. Obviamente, se tiró otra vez el mismo examen, la misma tarjeta. No pasó. Bueno. Se repitió con otra tarjeta del examen. No pasó. Así. Se repitió el examen con otra tarjeta y dio otra vez el problema. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que yo hago es, primero que nada, informarle al médico. ¿Por qué? Porque hay una transfusión requerida. Por medio, sí. Eso significa que yo, por lo menos 40 minutos, yo ya tengo que tener lista la prueba cruzada y tengo que tener esa sangre lista para que lo transfundan. Entonces subo al servicio, le informa al médico que haya habido un problema de discrepancia, porque incluso el paciente asegura, cuando yo subí al servicio, hablé con el propio paciente, y asegura que en la licencia de conducir aparece como O positivo. O sea, ni siquiera era A. era A. Y que ya ha recibido transfusión como O positivo. Y que ya ha donado sangre como O positivo. Entonces, obviamente, le explico al paciente y se le solicita una nueva muestra. O sea, no se puede llegar y decir, venga, más bien, ¿sabes? No, sí. Le explico y me da, o sea, consentimiento para seguir. ¿Por qué? Como ya explicó también eso en la eternidad, puede hacer que hubo un problema con la cinta de muestras. No es que estemos culpando tampoco a la compañera enfermera, pero los errores pasan. Si hubo y tomo la muestra directamente al paciente, yo aseguro que sí. Que sí es la muestra del paciente, que no le está pasando ningún medicamento donde le han tomado la muestra. Y un montón de cosas que elimino de esta cuestión al ir personalmente a tomar esta muestra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues voy a tirar el examen y me da igual. O sea que la muestra estaba bien. Ahora es donde comienzo a pensar. Entonces, ya eliminamos la opción de que la muestra es el problema. Hay que buscar que es reactivo. Y el que no le puso todo lo que tenía que poner a la tarjeta. Y se repite. Entonces, al ver que sigue dando el mismo resultado, se toma la iniciativa de incubar las tarjetas, ¿verdad? Porque puede ser un problema de lo que ya explicó el licenciado Trinidad. Si se fijan en la imagen, la primera es normal, o sea, a temperatura del laboratorio, lo que trabajan en el área, el aire acondicionado, etc. La segunda es el tipeo en tarjeta de gel a una temperatura de 37 grados.
Esto se pone a incubar por 30 minutos y da igual. Incluso hasta se marca más en el fondo la reacción, ¿verdad? Entonces, con lo cual se pone a incubar a 4 grados. Ahora, no sé si alcanzan a percibir, pero después de incubar a temperatura de 4 grados, el pocillo del tipeo inverso, que es el B, Una aglutinación de... hay una débil aglutinación, pero aquí está. Sí, que no la habíamos observado antes, no se miraba antes. Entonces, este es el proceso de una aglutinación a 4 grados. O sea, y aún así es débil. No se percibe con tanta facilidad. Y a todo esto, ¿qué hora era ya? Imagínense, tanto incubar. Luego se le hace todo el procedimiento, la prueba cruzada, con pantallas y todo, con la prueba a la bolsa, ya para transfundir, que es la imagen 4. Donde aquí se dice que es compatible, ya. Tal vez no se toma el término de que está negativo, sino que todo está compatible porque no ha habido ninguna reacción. Exacto. De paso, gracias también, porque las consejeras de electricidad, y pues, a la medianoche, ¿verdad?, que estuvo pendiente de ayudarme, se le hace también el fenotipo para ver qué bolsa puede causar menos incompatibilidad, buscar el mismo fenotipo del paciente, y se logra Fenotipar. se le saca el fenotipo y se logra transfundir alrededor de la medianoche. Imagínense cuánto tiempo Sí. estuvo para solucionar un pequeño problema. ¿Cuál es la importancia de esto? Ahora, nosotros en Sonsonate contamos con un sistema electrónico, ¿verdad? Donde, digamos, los compañeros de San Miguel pueden ver los resultados, o por lo menos la nota médica, ¿verdad?, de este problema. Porque digamos que, bueno, de hecho el paciente lo llevaron al MQ. Allá le vuelve a dar el problema, ya no van a pasar Todo lo que tú pasaste. todo lo que hice, porque le dije la nota ahí, ¿verdad? O se le pone la nota que el paciente da discrepancia en el tipo inverso. Que si se hace otro tipeo, se tiene que incubar a 4 grados para que la reacción sea visible, ¿verdad? Entonces, es importante también saber manejar esto para que los compañeros no estén perdiendo todo ese tiempo que uno ya solucionó o ya vio que había un pequeño problema ahí. O cualquiera puede decir, el tipeo directo me da, aunque el inverso me va a decir, no importa, no. O sea, hay que buscar la causa del problema y no solo dejarse ir por lo que ya está ahí, porque puede ser algún medicamento, la muestra diluida porque le está pasando suero, o incluso un tubo confundido, etcétera. Entonces, todo eso con nosotros como profesionales tenemos que buscar y solucionar, ¿verdad? Porque es parte de nuestro trabajo y es parte de entregar un buen resultado a los pacientes, ¿verdad? No, y qué importante que se transfunde al paciente, pero el profesional de banco de sangre se queda junto al paciente para verificar de que no haya ni exista ninguna reacción, al menos inmediata, a partir de hemocomponente que se está transfundiendo, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente, todo normal. Exactamente, sí. Así como el Rick Sánchez se quedó 15 minutos después de haberlo conectado al paciente, 15 minutos monitoreando que no le vaya a pasar nada, ¿verdad? Y se les informa a las enfermeras que estén pendientes por cualquier eventualidad, ¿verdad? Y le informen al médico, que es el que va a tomar cualquier decisión, si hay una reacción adversa a la transfusión. Y como pensamiento final, traemos la satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una victoria completa. Y justamente también traemos este otro pensamiento que ahí está. La única forma de sentirse satisfecho es hacer un gran trabajo. Y eso solo es posible amando lo que haces, ¿verdad? Así como Elic pasó esas 4 horas en banco de sangre, porque en Sonsonate nosotros también estamos en el área de laboratorio y el banco de sangre. Entonces el pobre compañero que estaba con él se quedó solo atendiendo toda la emergencia
que llegó al laboratorio mientras Edith Sánchez estaba resolviendo la transfusión, ¿verdad? Entonces, por eso de estos pensamientos, porque si él no le pone esmero, pues no hubiera sacado los logros que sacamos con esa transfusión, que se logró transfundir al paciente, se le salvó la vida, ¿verdad? Y como último, pues solo darle las gracias a usted, doctor Santamaría, porque nos tomó en cuenta para esta hermosa experiencia que hemos tenido, que es una teleclínica. Esperamos que a los compañeros y colegas que nos han visto, pues sea de mucha ayuda, ¿verdad? Y este es un lema que nosotros tenemos en nuestro banco de sangre. Ese es el mural del banco de sangre, Sí, ¿verdad? Que tienen en la entrada. Por cierto, aquí está el licenciado, el que hizo las letras y todo el arte que está ahí. Y entonces, solo dejamos con eso, porque salvar vidas es algo que llevas en la sangre. Eso le decimos a nuestros donantes cuando llegan a donar sangre del banco de sangre.